Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido de nuevo a su espacio, La Hora de Consuelo. Bueno, señores, buen provecho, ¿no? ¿Verdad? Son las 1 de la tarde. Mucha gente tiene los pies debajo de la mesa ya almorzando con su familia. Otros lo hacen desde su lugar de trabajo. Ayer nosotros tuvimos la oportunidad en el programa Sin Corte, Ángel y nosotros, de entrevistar, que lo estamos invitando para la próxima semana, para que esté con nosotros y nos explique bien, porque para mí es un tema tan importante. Yo tengo años en los medios de comunicación tratando este tema y se trata de la modificación a la ley 8701, que es la ley de seguridad social, que yo creo que después de la explicación, y nosotros vamos a explicarlo un poco más adelante, después de escuchar al diputado Agustín Burgos, la verdad es que aquí hay gente que deben de pedir perdón. Aquí hay legisladores del año 2001 que debiesen pedirle perdón al país por lo que hicieron. Pero fue una ley entregada al sector privado, en contra de los usuarios totalmente. Y se ha demostrado con el tiempo toda la falla que tenía esa ley. Pero también hay que culpar todos los legisladores que han pasado por el Congreso del 2010 para acá, porque la ley tenía que revisarse a los 10 años. Y tiene 10 años revisándose en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Y finalmente ya se rindió un informe de modificación de esta ley tan compleja, porque es una ley sumamente compleja, donde trata la salud, donde trata las pensiones, sobre todo. Las dos son sumamente importantes, pero mucha controversia en las pensiones. Bueno, hay algunos intuertos que se han corregido con la modificación. Por ejemplo, uno de los beneficios que nosotros vivíamos reclamando, porque recuerdo cuando trabajábamos en la radio en la tarde, en Sol, los dominicanos nos llamaban casi a diario pidiendo que por qué, que no veían la razón ni la lógica. Si ya ellos no iban a cotizar en este país, ¿por qué las ARS, las AFP no podían retornarle, devolverle su dinero? Y eso era lo lógico, porque ¿qué usted hace con mi dinero? Porque ese es mi dinero. Y yo simplemente lo estaba ahorrando y usted lo único que tenía era que administrarlo y usted estaba cobrando por administrar ese dinero. Pero si ya yo no voy a seguir cotizando porque me fui a vivir para otro país, pues lo más lógico es que usted me devuelva mi dinero, porque eso era una especie de ahorro que yo tenía ahí. Bueno, el asunto es que las AFP no devolvían el dinero. Ya con la modificación que se le hizo, ojalá esto no tenga consecuencia de que vayan a cambiarle artículos para complacer el sector empresarial y se acoja ese informe por lo que nosotros pudimos captar ayer, ¿no? ¿Verdad? De las reformas que las introducciones que se le hicieron. A mí me parece muy atinada, sumamente importante. Esa es una de las reformas que se le hace a la ley. Ahora el que vive en el extranjero, que ya reside en el extranjero, puede venir cuando se aplique, cuando se pase y sea promulgada por el Poder Ejecutivo, pues podrá venir a retirar su dinero, porque ese es su dinero. Venir, buscar su dinero y llevárselo con él o invertirlo, hacer lo que él entienda, pero es su dinero. Otra de los intuertos que tenía esa ley es que el dinero, algo insólito, es decir, si yo tenía una cantidad de dinero, pues las AFP cobraban una comisión por la totalidad del dinero. Es decir, prácticamente por imprimir un botón, por puncharle un botón, se estaban ganando unos millones
de pesos sin hacer nada. Entonces eso se corrigió y a partir de la promulgación de la ley, si se queda como está, entonces las AFP solamente pueden cobrar la comisión mensual en función de su ahorro inicial, no de lo que usted tiene acumulado, porque eso es una barbaridad. Si eso fue ponerle un botín al sector empresarial, sobre todo a los bancos. Yo creo que esos legisladores de ese momento debieran de pedir algún tipo de excusa al país, porque la verdad que lo que hicieron mucho sin probablemente de conocimiento de lo que estaban aprobando. Muchos legisladores aquí no leen las leyes, otros que no las saben interpretar, digo yo. Esa es la experiencia que uno tiene con algunos legisladores, y otros que simplemente sabían lo que estaban haciendo. Y esos son los peores, porque esos sabían lo que estaban haciendo. Y yo pienso que con esta modificación, pues viene a corregir muchísimas cosas que realmente eran incomprensibles. Sencillamente no eran aceptables. Otra de las modificaciones que se le va a hacer, que nosotros queríamos escuchar, es que aquí hay mucha gente que no llegan a la edad, tampoco tienen las cuotas necesarias, pero tienen una enfermedad catastrófica. Entonces no pueden esperar 10 años para que se le entregue su dinero. Vamos a suponer que todavía no te va pensión. Entonces lo que ellos quieren hacer, lo que las AFP hacen, es segregar ese dinero mensualmente hasta que usted llegue a agotar la totalidad del dinero ahorrado. Pero eso es un absurdo. Ese dinero es mío. Y si yo no quiero que tú lo administres, pues sencillamente devuélveme mi dinero. Entonces, una gente que tiene una enfermedad catastrófica, que necesita los recursos, lo más natural es que probablemente esa persona no vaya a cotizar de nuevo por su estado de salud, es que se le devuelve ese dinero. No que se le prorratee por 10, 15 años, quién sabe, hasta que agote los fondos que tenía ahorrado. Ese es otro de los temas que se aborda en la modificación, que yo creo que es sumamente importante. En términos de salud, bueno, también se hacen algunos ajustes a las ARS, que también yo estoy de acuerdo con las ARS. Yo creo que sin seguro uno no pudiese vivir, porque lamentablemente la medicina es un negocio, y así lo tratan los médicos, como un negocio, y las AFP son un negocio. Bueno, habían cosas absurdas ahí, como por ejemplo, habían AFP que vivían en un chantaje permanente con las farmacias y no les reconocían el derecho de poder vender con su seguro si no le daban un porcentaje, un 10%. Sí, le pagaban por un lado lo que le correspondía en función del usuario, pero entonces le quitaban beneficio, es decir, le quitaban parte de los beneficios a la farmacia. Pero ¿quién le ha dicho a las ARS que ellos son regulador? El regulador se llama el Ministerio de Salud Pública, y si el Ministerio de Salud Pública reconoció una farmacia, ¿por qué tiene la ARS que reconocerla o no reconocerla? No, usted lo que tiene que cumplir. Quien debe fiscalizar y saber si esa farmacia está apta para vender, para operar, es el Ministerio de Salud Pública. Ese es otro absurdo. Pero así también pasa con las clínicas. Si ellos no querían una clínica afiliada, simplemente no la afiliaban. Entonces el usuario no podía ir a esa clínica porque esa clínica no le cogía el seguro, porque las ARS no estaban afiliadas a esa hospital, a esa clínica. Pero ¿quién ha dicho? Usted es regulador. Eso es el Ministerio de Salud Pública. Y si el Ministerio de Salud Pública le da una licencia a
a una clínica. Bueno, pero lo único que la ARS tiene que pedir es la licencia de reconocimiento. Si va a haber un código único para las farmacias, para las clínicas, para que las ARS no puedan entender que ellos son la parte regulatoria, que no lo son, porque para eso está la parte pública. Entonces, esas son de las cosas que se están corrigiendo, pero además nosotros ahora mismo pasamos por una pandemia y por esa pandemia tuvo el gobierno que desembolsar millones y millones de pesos, porque las ARS se agarraron de un articulado cuando era responsabilidad de ella pagar por los internamientos de sus afiliados en el asunto del COVID, pero el gobierno tuvo que meter la mano y gastar muchísimo dinero del pueblo dominicano cuando eso le correspondían a las ARS, pero buscaron la forma de no tener que pagar y tuvo el gobierno que con los recursos nuestros, con los recursos del pueblo dominicano, pues atender esa parte de la salud. Entonces, yo pienso que esta es una ley sumamente importante. Yo diría que es la ley más importante de esta década, de estos últimos 10 años, es la modificación a la ley 8701. Ojalá eso no se deje. Yo espero que nuestro hermano Alfredo Pacheco, que es la catedral del legislador, diría yo, sobre todo presidente de la Cámara histórico, ponga eso en agenda inmediatamente y que eso no vaya ahora. Yo sé que todos los legisladores que no fueron parte de la comisión tienen derecho a opinar, a verla, a expresar su parecer. Yo fui legislador, yo sé lo que es eso, pero esta es una pieza tan importante que ningún partido, pienso yo, que ningún partido puede darse el lujo de que sus legisladores le pongan traba a esa ley. Porque de ser así, pienso yo que lo van a pagar en las urnas. Van a recibir el voto de castigo por no aprobar esa norma tan importante para el pueblo dominicano. Y ojalá en esta legislación, en esta legislatura, pudiésemos tener ya una nueva ley de salud que ya haya pasado la Cámara de Diputados y también el Senado de la República, los senadores, que ahí fue que inició todo, ahí fue que inició ese mamotreto, ahí fue que inició, que los legisladores, los senadores, pasen esa ley y que la manden al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ojalá las debilidades, ¿no, verdad?, y el sector empresarial no quiera comprar voluntades como hace en algunas ocasiones. Yo creo que no. Yo creo que en el Congreso hay suficiente cabeza bien amueblada como para saber la importancia que tiene esta legislación, esta ley, que viene a rescatar un poco lo que es la salud del pueblo dominicano, por lo menos en lo que tiene que ver con el sector privado, las ARS, y lo que tiene que ver con las AFP, que también es muy fácil usted cogerle el dinero que usted está administrando nuestro y entonces prestárselo al gobierno. Si no hay creatividad, no buscan inversiones
que le dejen más dinero al usuario, que no sea lo que es más fácil para ellos, aunque eso conlleve a que el afiliado gane menos intereses, y ellos tienen que ser más creativos. Entonces, también otra virtud de la ley, según nos estaba explicando el diputado Burgos, en principio yo lo vi con... no lo capté como realmente está planteada en el informe. Y es que en el informe se está pidiendo que usted se pueda retirar a los 55 años. Cuando el rango de vida, sí, el tiempo de vida está ahora en República Dominicana está en los 72 años. Pero tiene lógica, porque tampoco es justo que usted se retire para ir a la funeraria a par de años. Se sobreentiende que ese dinero es porque usted tenga tiempo para disfrutarlo junto a su familia. Entonces yo creo que es atinada los 55 años. Claro, es si usted quiere optar por retirarse, si usted cumple con los 55 años y las cuotas. Es decir, si usted empezó a los 18 años a cotizar, probablemente ya a los 55 usted tenga todas las cuotas necesarias y usted entonces hace uso de ese recurso y puede optar por una pensión a los 55 años. Pero es voluntario. Es si usted quiere seguir trabajando, pues usted sigue trabajando y usted sigue cotizando y usted se retira a la edad que usted entienda. Yo creo que es atinado. Yo creo que eso está bien a los 55 años que una persona, porque la verdad es que eso te da más tiempo a tú poder disfrutar de una pensión. Porque tú retirarte a los 70 años, a los 65, probablemente no va a tener el tiempo de calidad para tú pasarlo con tu familia si te retiras a los 55. Vuelvo y repito, es opcional. ¿Quieres seguir trabajando? Usted sigue trabajando. Ahora, el que quiere retirarse a los 55, pues tiene esa opción. Yo creo que es una propuesta atinada. Mi último comentario ya en cuanto a la modificación de esa ley que nosotros aquí vivimos reclamándole a los senadores, a los diputados que por favor terminen de evacuar una nueva ley de seguridad social, pero una ley que vaya a rescatar al usuario, no que vaya a beneficiar. Yo no quiero decir con esto que uno se opone al empresariado. El empresariado está para hacer dinero, pero tampoco está para abusar de uno. Está bien que usted se gane su dinero, pero no puede ser sobre el cadáver de nosotros, los usuarios. Tiene que haber beneficios para este lado. No puede ser todo. Es una calle de una vía, así no puede ser. En este caso tiene que ser una calle de doble vía. Tú me das, yo te doy. Yo te pago, tú me das servicio. Tú te puedes ganar porcentaje prudente, pero no ganarte todo el dinero del mundo a cotilla de mis cotizaciones y probablemente cuando me toque retirarme, ese dinero no me alcance para nada. Entonces también se está trabajando en la ley en ampliar un poco los márgenes para el usuario, para que cuando se retire pues pueda tener una mayor o mejor pensión. Así que felicitamos a esa comisión que trabajó la ley, la reforma, la ley 8701, y repito, ojalá eso no se caiga en esta legislatura y se conozca. Bien, por otro lado, hay un tema que, bueno, tiene ya una semana en el tapete, pero a mí me llamó poderosamente la atención dos cosas. Primero,
cuando salió la resolución, y estamos hablando de la resolución de la Junta Central Electoral, que dice, no la establece, que el 20% de las reservas que tienen que hacerse el mes que viene ya, de las reservas se van a hacer por niveles de elección, no por el total general. Que hay una parte de los partidos políticos que abogan porque el 20% sea de la totalidad y no de cada nivel de elección. Pero me llamó mucho la atención que el PLD planteó desde sus inicios, bueno, que ya el proceso estaba viciado. ¿Pero y por qué? Por una resolución ya usted va a decir que el proceso no va a ser un proceso limpio. Así, después de tantos años que no tenemos crisis electoral, el PLD va a venir a insertar ese ingrediente a un proceso electoral de confiabilidad, que ya el proceso no es confiable, que la Junta no es confiable porque la Junta no está temperando un pedido suyo. Pero me llama poderosamente la atención que cuando se hace, y yo en esa ocasión decía, bueno, pero si usted tiene alguna diferencia con una resolución de una institución de la que sea, bueno, pero la Constitución de la República prevé y le da mecanismo a los partidos, en este caso, le da los mecanismos que están ahí, que son los tribunales, está el contencioso administrativo y está el constitucional. Entonces, donde usted tiene que ir es a primera instancia y nueva vez a la Junta y pedir una revisión. Y finalmente eso fue lo que hicieron. En vez de estar proclamando fraude y que el proceso está viciado, pues ya los dominicanos estamos cansados. Ya hemos pasado casi 30 años de que aquí no se arma ningún problema en las elecciones, y así debe de ser. Nosotros no queremos volver a los años 80 y 90, donde cada proceso electoral era un infierno, era un dolor de cabeza para el pueblo dominicano, muertos por todos los lados. Nadie quería aceptar los resultados, o el que perdía no quería aceptar los resultados del que ganaba. Pero en las últimas elecciones, después del 94, de esa crisis política del 94, a partir de ahí no ha habido un proceso donde el perdedor no haya reconocido el triunfo del ganador. Pero en tiempos récord, es decir, sin esperar. En el 2000 fue que hubo algún tipo de escaseo, pero el doctor Balaguer reconoció inmediatamente que Hipólito Mejía ganó las elecciones, porque no llegó al 50%, que sacó un 49.7% por ahí. Pero Balaguer intervino y no pasó nada. En el 2004 Hipólito reconoció inmediatamente a Leonel Fernández. En el 2008 Miguel Vargas reconoció a Leonel Fernández. En el 2012 se reconoció. En el 16 no hubo problema, no hubo pataleo, no hubo nada. Entonces, ¿por qué en el 20 por igual? ¿Por qué ahora querer meterle ese ingrediente a las elecciones venideras por una resolución que usted tiene todos los estamentos y los mecanismos legales y buenos abogados que tienen para poder hacerlo? Bueno, finalmente los partidos políticos, no 17 me parece que son, se pusieron de acuerdo y sometieron una instancia de revisión. Pero vuelvo y repito, me llama la atención que los voceros de esos partidos fuera precisamente el PLD. Yo no entiendo, no creo que sean como primero
por lo que uno ve en la calle y por las encuestas, no es el partido de oposición mayoritario. Yo pienso que la Fuerza del Pueblo ya tiene ese segundo lugar garantizado. Eso es lo que yo veo. Quizás yo esté equivocado, pero eso es lo que veo. Entonces, qué bueno, pero el hecho, y yo he escuchado algunos comentarios, de que son tantos partidos, como la gran mayoría, el 90% de los partidos, pero la Junta no está para complacer al 90% ni al 1% de los partidos cuando tiene que ver con la violación de la ley. Es que la Junta no debe violar la ley, ni siquiera para todos los partidos que se pongan, aunque la Junta está precisamente para arbitrar un proceso donde los participantes y los protagonistas son los partidos políticos. Sí, pero ellos son los garantes de las elecciones, de la limpieza de las elecciones, de la transparencia del pueblo dominicano. Entonces todos los partidos no se pueden poner de acuerdo, aunque se pongan todos de acuerdo, en este caso no todos están de acuerdo, pero aunque se pongan todos de acuerdo, no pueden pedirle a la Junta que viole la ley, y la Junta no debe de hacerlo. La Junta tiene que apegarse a lo que establecen las normas y la Constitución de la República. Y si los partidos políticos entienden que algo está mal con una ley, para eso está el Congreso. ¿Y quiénes son los actores en el Congreso? Los partidos políticos. Porque los legisladores, que yo sepa, todos pertenecen a un partido político. Entonces, si usted no está de acuerdo con algo, somete una revisión a esa ley. Todos los partidos políticos pónganse de acuerdo y cambien la norma. Pero mientras la ley establece o establezca un punto en particular, el que sea, en este caso el 20%, si la ley así lo establece, y yo no soy abogado, pero yo lo que trato es de interpretar el buen sentido del legislador. Y también escucho, leo las personas que no tienen intereses, porque yo no puedo escuchar un abogado de la parte interesada, porque él va a defender su parte, tenga razón o no, porque esa es su labor, ese es su trabajo, defender la parte a la cual él representa. Entonces yo tengo que llevarme de gente que no están involucrados en el proceso, que no tienen interés en el proceso, que son especialistas en la materia y me están diciendo a mí que la Junta hizo lo correcto. Y si va a haber una reserva, yo creo que debe de ser en función de los niveles. Si yo a nivel de alcaldía me voy a reservar un 20%, me voy a reservar un 10%, me voy a reservar un 5%, porque es hasta un 20%, no quiere decir que tiene que reservarse el 20%, es hasta un 20%. Entonces, lo que pasa, que era muy fácil lo que están pidiendo los partidos políticos, algunos, no todos, los que están en la parte contraria a la resolución, es que se haga de la totalidad. ¿Por qué? Sencillo. Si usted tiene el 20% de la totalidad, usted tiene probablemente 800 candidaturas reservadas. Bueno, por esas 800, si usted está por hacer una alianza y quiere llevar 15, 12, 10 senadores que no son de su partido, pues usted perfectamente puede coger esas 10 reservas de las 700 y pico que usted va a hacer. Ahora, como es por nivel y es un 20%, entonces si usted se va a reservar el 20% de los senadores, usted se va a reservar 6 senadores. Que eso es lo que establece la ley. Porque la participación debe ser la prioridad, no la reserva para las direcciones de los partidos. Entonces, ahí se rompe con ese mecanismo que tienen los partidos. Ahora bien, los partidos tienen, porque yo tampoco sé por qué
tanta dificultad cuando los partidos tienen mecanismos para eso? Usted simplemente, en una demarcación que usted quiera hacer una elección, bueno, pues los partidos tienen el mecanismo de... Hay un menú de escogencia para los candidatos a diferentes cargos, diferentes niveles, regidores, diputados, alcaldes, vocales, distritos municipales, senadores. Entonces lo que usted hace, si en una provincia usted se quiere reservar 10 senadores, bueno, pero entonces escojan nada más 15 y vayan o dejen 15 para los militantes del partido, y lo que usted va a hacer en la alianza, usted lo introduce en la boleta de elección que usted entienda, y los partidos que elijan a esa gente, porque hay mecanismos. Si yo estoy en la dirección de un partido y en una demarcación nosotros no tenemos buenos candidatos para llenar la boleta, o vamos a decir, o necesitamos hacer una alianza con un partido y no tenemos reserva, bueno, sencillamente usted lo inserta en el mecanismo que establece la ley para seleccionar los candidatos. Sí, yo creo que eso se puede hacer. Los partidos tienen el control de su militancia y de su dirección. Entonces no es que se le han puesto tampoco que se acabó el mundo, vamos a decir, o que ya las alianzas no se van a poder hacer porque las reservas son por niveles. ¿Entiendes? Todos esos mecanismos que establece la ley y la Constitución están ahí. Entonces lo que yo nunca estaré de acuerdo es que con ningún partido por sus intereses personales o particulares quieran ponerlo por encima del país, por encima de la colectividad. Y cuando usted amenaza, cuando usted quiere acusar y o viciar un proceso, o que el proceso está viciado desde ya por una resolución que usted tiene mecanismo para recurrirla, ya usted dice eso, entonces usted está poniendo en juego la seguridad y la estabilidad de todo un país. Entonces usted no merece el voto de ese país. Así que yo entiendo que el PLD, con todo su derecho de apelar, y los otros partidos también, deben de hacerlo prudentemente y no crear una atmósfera de desconfianza en un certamen electoral que está al doblar la esquina, y ya en febrero del próximo año tenemos la primera elección, son las elecciones municipales. Usted no puede sembrar duda sobre ese proceso venidero. Yo creo que eso no es correcto. Creo que eso no le hace bien al PLD, que yo quiero que se mantenga como un partido fuerte, porque el sistema democrático necesita partidos fuertes, pero los partidos son los que se ganan ese derecho de ser un partido del agrado del pueblo dominicano, que son los que finalmente tienen el derecho de ir a las urnas y decidir qué partido o qué posición tiene cada partido en función de los votos que saquen. Entonces usted tiene que saber cómo usted juega en el ajedrez político para ganarse el beneplácito de ese pueblo, como se lo ganaron por 20 años. Pero pienso que a partir de las elecciones pasadas cometieron errores en las propias elecciones, vamos a decir, en la campaña electoral, decisiones de divisiones, decisiones que no fueron tan correctas, y entonces ahora están en una situación difícil por los problemas judiciales, y entonces usted viene
a querer ponerle un ingrediente que yo no creo que le hace bien. Que yo creo que el pueblo dominicano está vigilante de quién quiere su bienestar y quién quiere sembrar dudas, y por consecuencia, entonces, que venga un proceso electoral donde una parte no quiera reconocer la parte ganadora, y de eso se trata. No importa quién gane, no importa quién gane, lo importante es que la parte que pierda reconozca la parte ganadora, porque es la única forma de nosotros los ciudadanos vivir en paz y vivir tranquilo, que es lo que queremos, que es lo que el pueblo dominicano quiere. Ya tenemos suficiente ruido con otras situaciones que tenemos en el país. No le vamos a meter o no le metamos más ruido a todo lo que está viviendo el país con anunciar que ya, o vamos a decir, proclamar que el proceso electoral que viene no es un proceso confiable. Yo creo que llegamos al final o todavía nos quedan algunos minutos. Bueno, parece que nos quedan unos minuticos más. Queríamos, antes de irnos, ¿no, verdad?, tratar el problema del agua. Señores, hay que empezar a racionar el agua. Yo creo que las autoridades, ya el presidente de la República habló que no ha habido una sequía. Bueno, finalmente ayer empezó a llover y en el Cibao, que hay varias presas, ya empezó a llover. Ojalá esto se mantenga. El mes de mayo siempre es un mes donde llueve bastante. Ojalá sea así. Pero yo creo también que las autoridades que tienen que ver con el agua, el INDRI, INAPA, sobre todo, que son las que trabajan a nivel nacional, pero todo el sector agua debe de hacer un comunicado. Yo no sé por qué el gobierno no ha hecho un comunicado de racionar el agua. ¿Por qué no ha habido ya prohibiciones en torno a los lavaderos de carro? Ponerle un horario para racionar el agua. Porque la verdad es que el agua es para el consumo humano. Esa es la prioridad, el consumo humano. Y la otra prioridad, entonces, los derivados. Pero me ha extrañado que no he visto el sector agua sacar comunicados donde mande o le pida a la población racionar el agua y que se tomen algunas medidas de prevención para que no se desperdicie el agua como ya hemos establecido con los lavaderos de carro. Bueno, señores, llegamos ya al final del programa. Solamente nos queda desearle o darle las gracias por la sintonía y desearle un buen provecho. Y mañana, Dios mediante, a partir de la 1 de la tarde, su programa La Hora de Consuelo.